Vayan abriendo sus Biblias en Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y vamos al Señor en oración. Señor, te hemos alabado y ante ti hemos presentado nuestras acciones de gracia y nuestras peticiones. En esta comunión que estamos teniendo en este lugar contigo, esta es hora de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Es hora, Señor, de dejar todo lo que nos pueda distraer y poner todos nuestros sentidos, nuestro corazón en tu palabra, en tu voz. Háblanos, Dios. En Cristo lo pedimos. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estas son palabras que dijera el profeta Zacarías, y palabras que se cumplieron un día domingo, primer día de lo que reconocemos como la semana de la pasión de Jesucristo. Hoy estamos celebrando este acontecimiento. A este domingo se le ha dado muchos nombres. Preguntaba en la mañana: Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Yo pienso que bien se pudo haber llamado Domingo del Burro, ¿por qué no? O Domingo de los Mantos. Me gusta llamarle Domingo de la Entrada Triunfal. Pero quiero decirles que esas ramas tienen un tremendo significado en lo que ocurrió ese día. La palmera es símbolo de victoria y de paz. Si usted sabía eso, la palmera es símbolo de victoria y paz. Y precisamente a eso entraba Cristo en Jerusalén, a obtener la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y darnos paz. Obviamente Él tuvo que sufrir en esa cruz lo indecible, pero Él entraba para garantizarnos la victoria de la vida y garantizarnos nuestra paz. Leímos cómo el grupo de discípulos le acompañaba, alabando y proclamando a Cristo como Rey y Salvador. Decían Hosana. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Hosana es un clamor diciendo: salva ahora. Es lo que significa la palabra. Salva ahora. Y eso fue lo que vino Cristo a hacer, a salvarnos de la condenación, a salvarnos del infierno. Vamos a seguir hablando sobre el hecho del uso de estas hojas o ramas. O sea, prácticamente va a ser un sermón botánico. Usted sabe que Mateo y Marcos, ellos nos dicen que pusieron mantos y ramas cortadas en el camino. Lucas no menciona las ramas, no sé si se dio cuenta, solamente los mantos. En Juan capítulo 12, versículos de 2 al 13, repitiendo el mismo episodio, es donde dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y decían: Hosana, y bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Estas hojas significan victoria y paz, pero bien pueden representar la religiosidad superficial del ser humano. Y es en eso que quiero que meditemos. Isaías 29, 13. Dije que tuvieran abierto este pasaje. Isaías 29, 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un gran porcentaje de la humanidad practica algún tipo de culto o de religión. Eso se puede apreciar inclusive hasta en las tribus más remotas y analfabetas que puedan haber en este mundo, tienen cierta idea de religiosidad. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como cristianos también tenemos nuestra religión. Muchos por ahí dicen, yo no tengo religión, yo tengo relación con Cristo. Es cierto, todos tenemos una relación con Cristo, pero todos practicamos religión. Santiago habla de la religión pura, porque religión son actividades que me acercan a Dios. Y usted en este momento aquí, estando en la casa de Dios, usted está haciendo religión. Usted está activamente participando en un culto a Dios. Usted está haciendo religión. Y hermanos, una religión puede tornarse vana, sin sentido alguno, y perder el propósito, como leímos en la advertencia del Señor en Isaías 29. Pero el Señor también dijo en Isaías 29:14, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Y eso es lo que queremos. No solamente evitar la religión vana, pero que Dios excite en nosotros una admiración hacia su persona. ¿Sabe qué? Para que dejemos ya de ir y venir a la casa de Dios vacíos. Para que dejemos ya de eso. Para que no estemos perdiendo el tiempo miserablemente. Así que vamos a ver qué sucedió la mañana siguiente de la entrada triunfal. Un día lunes. ¿A quiénes les gusta que llegue el lunes? Mira, a la hermana le gusta que llegue. Encontré uno que le gusta que llegue el lunes. ¿A quién más le gusta que llegue el lunes? Mira, también la hermana le gusta, ¿verdad? A la hermana le gusta trabajar. Y le gusta ir a la escuela. Entonces, ¿a quiénes les gusta que llegue el lunes? Todavía no veo muchas manos. Ahí se añadió otro más. A muchos no les gusta que llegue el lunes porque hay que reanudar la jornada de trabajo, hay que volver a la escuela. Y bueno, gracias a Dios los muchachos en esta semana tienen vacaciones, ¿verdad, Ivan? Qué bueno, ¿ok? Lo que vamos a tratar es bien representativo, fíjense, a encontrarnos un día domingo en el templo, mas cuando llega el lunes, todo cambia. Me quito el traje de iglesia, lo cuelgo para que no se estruje, y entonces me visto de mundo. Una cosa sucede el domingo, otra cosa sucede el lunes. Por eso hay que evitar la religión vana. Y Dios quiere que todos los días, hermanos, sean iguales. En todo tiempo y en todo lugar yo sea el mismo. Y mi deseo sea glorificar a Cristo en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia, para que mi religión no se torne vana. En esa madrugada del día lunes, Jesús se dirigía de nuevo a la ciudad y tuvo hambre. Una de las cosas que nos muestra que Él es 100% hombre. Y se encuentra en el camino con una higuera. Y les voy a contar 6 aspectos de la higuera para que nos demos cuenta qué relación tiene con la vida cristiana. La higuera es un árbol que se menciona muchas veces en las Escrituras y aparece junto a las vides. Al parecer las vides se sembraban debajo de la higuera por la gran sombra que proveía este árbol. Porque su altura puede medir de 6 a 9 metros. O sea, la higuera es un árbol grande. De 6 a 9 metros, imagínense. Y también sus hojas son bien anchas. ¿Sabía usted que cuando Adán y Eva pecaron y vieron su desnudez, se taparon con hojas de higuera? Según Génesis 3:7. Lo tercero de la higuera es que es un árbol que da un delicioso fruto. Los higos.
los cuales se pueden comer frescos o se pueden comer secos. ¿A quiénes les gusta el higo? Mira eso. Así que a muchos les gusta el higo, ¿verdad? Se hacen tortas de higos. Inclusive la Biblia menciona que el higo también puede ser curativo para las llagas. Así que eso es una buena idea si alguna vez estamos sufriendo de algo así. El higo también es bueno y es curativo para las llagas. Número 4. La higuera produce frutos durante 10 meses del año. Y me alegro que mi hermana esté aquí para que, según yo voy diciendo, ella puede corroborar lo que voy diciendo acerca de la higuera. En el invierno produce higos que no tienen mucho jugo y caen fácilmente si el árbol es sacudido por el viento. Las hojas se caen y vuelven a aparecer en marzo o abril, anunciando la llegada del verano. En la primavera, la higuera da sus frutos temprano. A esto se le conoce como higos verdes. Pueden aparecer antes de las hojas o simultáneamente con las hojas. Puede ser de ambas maneras. Quiere decir que si el árbol no tiene higos verdes cuando aparece el follaje, no habrá higos en esa cosecha. No habrá higos. A mediados de junio maduran y en agosto se presenta otra cosecha. También, cuando el árbol es joven, solo lleva frutos si está en un suelo fértil. Y al envejecer, la higuera degenera rápidamente y si no se cuida, no produce mucho fruto. A mí me admira cómo Dios, que es el creador de este árbol, lo ha puesto ahí y es tan similar a la vida religiosa del ser humano. Es increíble la similitud que tiene. Por eso fue que el Señor refirió una parábola acerca de una higuera sin fruto cuando se refirió a Israel, que se encuentra en Lucas 13 del 6 al 9. Pero vamos a ver nosotros lo que ocurrió el día lunes, cuando Jesús tiene hambre y se encuentra con esta higuera. Y vamos a leer en Mateo capítulo 21, versículo 19 al 22. Mateo 21, del 19 al 22. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a regresar y meditar en él. Podemos empezar en el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Vemos aquí, Jesús siente hambre, se acerca a la higuera. Al tener solo hojas, no tenía frutos. Era el mes de abril, por tanto, ya debió haber tenido frutos con las hojas. Entonces fue cuando el Señor pronunció una maldición sobre esta higuera. Él le dijo con su voz potente, ya que recuerden que Él hizo este mundo con su voz, con el poder de su palabra, con su voz dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Jesús había pasado haciendo milagros de bendición. Sin embargo, este es un milagro, pero de maldición. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento termina con una maldición? Y el Antiguo Testamento representa la ley. Y que el Apocalipsis termina con una bendición. Y que el Apocalipsis es el que representa la gracia. En esto lo que está ocurriendo es que
Al maldecir esta higuera, el Señor Jesús estaba diciendo, todo el antiguo pacto, toda la ley, está por claudicar para dar paso al nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. O sea, tiene un significado con relación a lo que es el Evangelio, pero recuerden, nuestro enfoque es en la religión. Israel se preocupaba por guardar la ley, por justificarse a través de la misma, cuando en realidad la ley lo que nos trae es maldición. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano en esta tierra que pueda cumplir la ley a cabalidad sin perder un punto y que a través de eso se salve. No lo hay. Entonces la ley más bien es una maldición para nosotros los seres humanos. Pero la gracia salvadora de Cristo nos trae todo lo contrario. Él nos trae bendición espiritual. Por eso fue que Cristo tuvo que morir en la cruz, para podernos darnos la salvación y la vida eterna. Y vemos aquí cómo se cumple su palabra cuando milagrosamente esta higuera se seca y deja asombrado a sus discípulos. Recuerden, queremos que el Señor excite en nosotros admiración hacia su persona. Hermanos, este análogo tiene una gran lección espiritual. En primer lugar, vamos a verlo como emblema de la religión judía. Los judíos tenían su templo. Ellos vivían orgullosísimos de este edificio. Tenían sus sacerdotes, sus oficios diarios. Todo un sistema religioso constituido. Sus fiestas anuales. Tenían las escrituras. ¿Sabe qué? Estaban llenos de hojas, pero carecían de fruto. No tenían fruto. Y Jesucristo espera de nosotros, sus hijos, que demos fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Mire lo que dice Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y esto ocurrió cuando usted pone su fe en Jesús. O sea, cuando usted le acepta como el Señor y Salvador de su vida, esto ocurre. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y termina esta porción diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, la ley nos trae muerte, pero el Señor Jesús nos da la dádiva de la vida eterna. Hermanos, si ahora usted se considera que usted ha sido libertado del pecado y hecho un siervo de Dios, Dios espera de ti frutos. Dios espera de ti frutos. Él no puede esperar frutos de una persona que aún no tiene la vida. Pero si usted ha recibido la vida en Cristo, poniendo su fe en ese sacrificio, Él espera que usted dé fruto. ¿A qué fruto se refiere? Número 1, el fruto del arrepentimiento. Como dice Mateo 3:8. El hombre tiene que proceder a arrepentirse de sus pecados. Eso significa cambiar de vida. Venir a Cristo significa obtener un pasaporte para ir al cielo. Significa una entrega, un cambio de vida. El tú reconocer que eres pecador y que ahora tú quieres vivir para agradar a Dios en todo lo que tú hagas en tu vida. En otras palabras sencillas, si antes a mí me gustaba robar, ahora no robo más. Si antes a mí me gustaba mentir, ahora no miento más. Si antes vivía adulterando o fornicando, no lo vuelvo a hacer más. Cualquiera que haya sido mi hábito de pecado, ya no lo vuelvo a hacer. Este es el fruto del arrepentimiento que produce la fe en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Y también dice la Biblia que el creyente va a experimentar frutos de santificación. Esto significa, mi vida no es perfecta. No quiere decir que ya, a una vez que estoy en Cristo, ya todo es perfecto. Más bien yo entro en un proceso
santificador por la obra del Espíritu Santo, y Él va a ir produciendo en mí los frutos que habla Gálatas 5, 22 al 23. Solamente para referencia. Pero viendo a Israel como esta higuera, mucha religión, la religión basada en ellos, bien pura, ellos estaban tratando de mantenerse monoteísta en medio de una cultura politeísta, mantenerse puros, enfocados creyendo en Dios, mas sin embargo no se apreciaba su fe, no se apreciaba arrepentimiento, amor, humildad, espiritualidad, santidad, nada de esto se apreciaba en el pueblo de Israel. Es más, Cristo vino, ellos no le recibieron. No había voluntad de recibir al Mesías. Por tanto, pronto iban a ser despojados de toda esa religión. Llegaría el día que Jerusalén sería destruido, el templo quemado, los sacrificios suprimidos. ¿Sabes qué? Ese es el árbol secándose. Y en efecto así sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue asolada por los romanos, el templo destruido. Y desde entonces, 70 después de Cristo, nunca más han podido reconstruir este templo. Lo único que hay allí es un muro de lamentación. Fíjense si se cumplieron las palabras de Jesús, y que su voz es potente y cuando el Señor dice algo, lo cumple. Israel fue despojado de su religión. Hoy día todo aquel sistema se desboronó. La presencia de las hojas sin los higos verdes es indicación de la profesión de religiosa de Israel sin fruto. Pero hermanos, veámoslo ahora como emblema de toda religión superficial. Jesús dijo que separados de Él nada somos, nada podemos hacer. Por tanto, esto de la higuera constituye una seria advertencia contra el peligro del nominalismo religioso en general. ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos religiosos? Y dígame decirle, con nombre de cristianos y no están dando fruto. Mateo 7, 13 al 23, no se asombre que el Señor le dice, apartaos de mí, no los conozco. Yo no los conozco. Hicieron milagros, hicieron sanidad, echaron fuera demonios, hicieron esto y aquello. ¿Sabe qué? No los conozco, porque ustedes lo que están es profesando una religión superficial y nominal, mandato de hombres puro, nada más. ¿Cuánta gente hoy usando hojas de amuleto durante esta cuaresma? ¿De qué le valen las hojas de amuleto si es una religión superficial? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuántos cultos convertidos en espectáculos, cuántas iglesias convertidas en club social, y el Señor ahí tocando a la puerta, queriendo entrar a tener comunión con su iglesia, como dice Apocalipsis 3:20. Pero a la iglesia no le conviene que Jesús entre, lo prefieren fuera, para que los líderes se sigan enriqueciendo, para que siga la bachata, para que las mujeres puedan seguir vistiéndose indecentemente. Porque si Jesús entrara físicamente, hermano, coge un látigo y a latigazo puro saca a todo el mundo de ahí, de su casa de oración. Pero no se dan cuenta que sus ojos son como llama de fuego, que todo lo ve, que todo lo escudriña, aún las intenciones del corazón. Y aunque Jesucristo no está físicamente aquí, Él está espiritualmente, y por eso nosotros tenemos que honrarlo aquí en su casa. Tenemos que honrarlo. Precisamente esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas iglesias practicando un nominalismo religioso? Muchas actividades, pero poco corazón para el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que si no les dan actividades, ¿sabes qué? No hacen nada.
que para poder estar animados y entusiastas y haciendo cosas, usted lo tiene que estar dándole cosas para hacer. ¿Qué es eso? Si tiene que ser Cristo y su gracia la motivación para yo servir al Señor. Hay personas, por ejemplo, yo lo he visto en otras iglesias, ojalá que aquí no sea, pero yo conocí personas que si no les daban solos en el coro, no cantaban. Pura actividad, pura hoja, pero no fruto. Pura hoja sin fruto. Si no me dan nada, me quedo sentado y no hago nada. Hermano, eso es erróneo, es una mentalidad errónea. Nuestra motivación tiene que ser Cristo y su gracia. Israel, quiero decir que va a llegar a florecer. Al final de los tiempos va a llegar a florecer. Y precisamente el Señor pone a Israel esta higuera prácticamente como el reloj del tiempo. Lo que está ocurriendo en esta nación es un indicio de la venida de Cristo. Y lo que está ocurriendo en Israel nos va diciendo a nosotros, según las profecías se van cumpliendo. Y Israel va a llegar a florecer. Florecer es cuando ellos acepten y reconozcan a Jesús como su Mesías. Eso va a ocurrir, lo dice Apocalipsis 12 del 1 al 6. Pero mientras tanto continúa seca. Continúa seca. Hermanos, el Señor espera de nosotros que antes o simultáneamente a las hojas, y las hojas les vamos a llamar las actividades religiosas, no son malas. El árbol necesita de hojas. Las hojas son buenas. Y sí son buenas, que las usó Adán y Eva. Se hicieron la primera tanga. Las hojas son las actividades religiosas. Y esas actividades religiosas son buenas. ¿Okay? Pero tiene que haber fruto junto con las hojas. Tiene que haber fruto. Ya hablamos fruto de arrepentimiento y fruto de santificación. Porque hay muchos que teniendo nombre de que viven, en realidad están muertos. Apocalipsis 3:1. Practican una ortodoxia impecable, pero carentes de amor hacia Cristo y hacia sus hermanos. Hermanos, que adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Vamos a hallar algunas aplicaciones en la similitud entre la higuera y el cristiano. Okay. Primero, aparecen los higos verdes sobre las ramas crecidas. Okay. Esto es el arrepentimiento. Estos son los nuevos convertidos que obviamente necesitan madurar. Son los higos verdes que tienen que madurar. Salen las hojas, o sea, comienzan ya las actividades religiosas. Y esto es el desarrollo de los dones espirituales y de los talentos para el Señor. Los higos maduran y son dulces. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el proceso santificador que nos va llevando hacia la madurez y va produciendo dulzura de carácter en el cristiano. El árbol en su juventud necesita estar en terreno fértil. Por eso, jóvenes, ustedes están aquí presentes. ¿Cuántos son jóvenes? Ok. Voy a tener que la palabra cambiarla un poquito. ¿Cuántos son adolescentes? A ver. Les voy a hablar a los adolescentes, a los jovencitos. Todavía están en edad escolar, están, como dice, madurando. ¿Okay? No se dejen vislumbrar por las actividades, por los espectáculos. Ustedes necesitan una iglesia donde a ustedes se les enseñe la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que los va a hacer fuertes. Es lo que les va a llevar a la madurez. Así que no pongan su enfoque en las actividades, en los espectáculos. Enfóquense
en que estén aprendiendo en la palabra de Dios. Porque el joven necesita estar en un terreno fértil para que pueda dar fruto. Eso nos lo enseña la higuera. Necesita estar en un terreno fértil. Y también la higuera nos enseña que según va envejeciendo, pues va dejando de dar frutos. Por eso, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero en general, cuidémonos de la religión vana. Procuremos que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre lleno de frutos, no con hojas solamente. Y una iglesia puede estar llena de hojas y ser muy atractiva. Y cobijar debajo de su sombra, debajo de todas esas hojas, a miles. Y la gente está ahí contenta porque no les está dando el sol. Puede acobijar a muchos. Pero fíjese que tenga frutos, no hojas solamente. Evitemos que sean precisamente las actividades, las cosas que se hacen en la iglesia, las que mantengan mi corazón lejos de Dios. Y quiero decirle, esa es mi oración a Él. En la responsabilidad que hay sobre los hombros de los líderes, en tener que dirigir al pueblo en la adoración y la alabanza a Dios y en la enseñanza, muchas veces esto puede servir de estorbo para tu propia relación con el Señor. Y esa tiene que ser la oración de todo líder. Pedirle a Dios que no lleguen a ser precisamente las actividades las que obstaculicen mi corazón para con Dios. Evitemos que sean precisamente los dones y los talentos el tropiezo para agradarle. Porque ¿de qué vale la pena alabar a Dios, exclamar Hosana, cuando no tengo un corazón dispuesto para con Él? ¿De qué sirve mucho culto y mucha santidad el día domingo si el lunes no hay frutos? Si decimos que somos cristianos, seámoslo de verdad, de corazón, procurando siempre agradar y glorificar a Dios en todo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, mucho nos has enseñado a través del ejemplo de esta higuera, que tú maldeciste y dijiste que no se encontrara en ella más fruto. Como cristianos, teniendo a Cristo, al verdadero Dios y la vida eterna, Señor, protege nuestro corazón, protege nuestra mente del nominalismo religioso, de la superficialidad, de las actividades solamente. Señor, danos un corazón para ti, un corazón puro, lleno de amor. Danos un deseo, Señor, por la santidad de vida, porque esa es la adoración que tú buscas, los que te adoran en espíritu y en verdad. Permite que siempre estemos pendientes de estos frutos que tenemos que dar como hijos de Dios, que nos arrepintamos y que también nos entreguemos al proceso santificador de tu Espíritu. Obra en tu iglesia. Señor, no queremos cuando tú vengas encuentres puras hojas, sino que encuentres hojas y frutos en nuestra vida y también como congregación. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.